Bueno, entonces vamos a adentrarnos conscientemente con la compañía de Rosa y la compañía de Boris, Gaby, en lo más importante que es la gestión del aprendizaje. Vamos a ver cómo gestionamos el aprendizaje y qué factores aparecen en ese aprendizaje. Entonces, simplemente teniendo en cuenta que la gestión del aprendizaje desde la neurociencia es cómo nosotros cambiamos esa estructura física del cerebro y cómo se produce su organización. Pero también, para cambiar esa estructura física y esa organización, tenemos que demostrar cómo se produce el aprendizaje. Vamos a ver aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Para probar qué tanta atención. Vamos a ver qué se produce en ustedes. ¿Qué está pasando aquí? Si ven cambios que se están produciendo o no. Concéntrense, qué tipo de cambios, qué está ocurriendo. Ja, 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 ja. Ok, no. ¿Qué les ocurre? ¿Se han producido cambios? Pero imagínense si yo se lo pusiera de otra forma. De una agencia de autos en Inglaterra. ¿Dónde me robé este video? Pero no le demos importancia a eso. Ahora, pon mucha atención en los cambios que hay en la imagen, mientras yo comienzo a decir muchas incoherencias. Por cierto, ¿y esa chica que va caminando por la calle? ¿A dónde irá? ¿De qué color ves las casas? Yo al principio las vi blanco con dorado y ahora azul con negro. Hablando de colores, ¿qué es blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro? Pues una monja cayéndose por una escalera. Ja, 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 ja. Ok, no fue gracioso. Espero no defraudes más a tus padres, reprobando esta prueba de atención. Ya sé, tal vez no has notado que las cosas han cambiado. Antes de... ¿Qué piensan que han cambiado? Hartas cosas. ¿Sí? ¿Qué cosas? Sí. A ver, ¿quién quiere compartir? De hecho, había como esa torrecita y ahora solamente hay una. Muy bien. Colores, las casas. Bien. Sí. ¿Qué más? Las plantitas del balcón. A ver, ¿quién más vio otra cosa que no viera? El letrero de la ciclovía, las plantas del balcón. Darío, ¿qué vio? Solo vi la de la mitad, pero vi que una galería estaba cerrada, me parece. La Bien. galería de la izquierda de la pantalla. ¿Y Daniela vio algo por ahí? Sí, las tiendas de abajo cambiaron un montón. ¿Todas? Adornos, sí, las tres. No logro ver la otra, pero sí, cambiaron. Y un gorila arriba. Un gorila arriba. En la parte izquierda, superior izquierda. La Los pantalla. autos. Señora con un perrito, ¿no? Miren, miren, miren qué cantidad de cambios ha habido, ¿no? Entonces, consideren que lo más importante dentro de las neurociencias es atender ¿a qué? A los factores que se producen. Y por eso nosotros consideramos que las neurociencias y la tecnología es importante ¿para qué? Para resolver problemas educativos. ¿Y de qué forma podemos resolver esos problemas educativos? ¿Qué problemas educativos podemos resolver con la tecnología y conociendo nuestro cerebro? Vamos a ello, vamos a ver si contestamos. ¿Qué piensan ustedes a la pregunta de cómo ayudan la neurociencia y las TIC a la resolución de problemas educativos? La neurociencia, ¿se acuerdan que ya lo definimos la última vez, ¿no? En la segunda semana. Y las tecnologías, bueno, pues ya saben lo que es, ¿no? Toda esta maestría va relacionado con ello. Pero ¿cómo ellos nos pueden ayudar a resolver problemas? ¿Están contestando? ¿Qué les aparece en su celular?
problemas académicos, problemas personales, problemas de los docentes o problemas institucionales. Vamos a ver si van respondiendo. Vamos, vamos. Unos 2-3 minutos, a ver cómo consideran que la neurociencia, basado en ese principio de atención y las TIC, nos ayudarán para resolver los problemas educativos. Si están desde su computadora para poder contestar, ir viendo un poco las respuestas. Como saben, es una presentación interactiva donde hay preguntas, ¿no? Donde entramos en conflicto. Miren, por ahí ya tenemos las primeras respuestas. Nos dan herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. A ver, Mónica, que ayuda a concretar la atención de acuerdo a las diferentes actitudes que tengan la individualidad. Perciben multitud de inteligencias en el proceso. Bien, bueno, eso vimos la primera semana, ¿no? Bueno, y problemas personales no veo que vayan ahí. Ahí está. Permiten desarrollar la creatividad. Bien, que a veces en el tema de los docentes. Entonces estamos dando una respuesta ¿a qué? A cómo ayuda la neurociencia, que hemos visto que era la ciencia que nos explica cómo se produce el aprendizaje dentro de la individualidad, y las TIC para resolver problemas educativos. Porque para eso queremos, ¿no? Para eso queremos resolver problemas educativos. Mejorar la calidad educativa. Vamos a ver qué tenemos aquí. Problemas personales nos permiten mejorar la organización. La organización y las metas. Claro, también la educación es intrapersonal. En los docentes, ayuda a llevar de mejor manera a los estudiantes. Bueno, a aceptarlos como son, ¿no? Institucionalmente, ¿qué tenemos? No veo contestaciones de institucional, a ver. También con los docentes permiten mejorar la interacción con los estudiantes. Y bueno, institucional tenemos por acá. Bueno, a ver, esa última se me está resistiendo. Son un plus. Ah, bueno, claro. Ya sé por dónde iba. Da más posibilidades a nivel educativo. Muy bien. Da un plus para las instituciones. Encontrar la felicidad. Bueno, si eso sería una consecuencia, estaría muy bien, ¿no? Ser felices dentro del aula. También tenemos ayuda a resolver problemas académicos porque consideran las diferentes formas de aprender. Nos permite, en problemas personales, nos permite tener una comprensión más clara del otro. Y en este caso, la empatía. Ahí aparece lo que vamos a dedicar ahora, que es el tema relacionado con la inteligencia emocional. Saber manejar las emociones de uno mismo y de las personas. Eso nos ayuda a alcanzar las metas, permitir la creatividad y hacer felices a las personas que se ponen dentro de los espacios de enseñanza-aprendizaje. Y encima atendemos a la diversidad. Y en los docentes permite mejorar la interacción, y en las instituciones educativas, esas universidades, ¿qué más? ¿Tienen alguna respuestilla por ahí? Tenemos que las universidades mejoran la calidad de la comunicación dentro de la institución, lógicamente, sí. Habría casos de que gracias a las TIC nosotros podemos publicar lo que son artículos científicos y los podemos hacer comunicar y podemos hacer valorar, muy bien. Y en problemas personales, elegir la manera en la que más fácil podríamos desarrollar el aprendizaje. Ahí tendríamos un poquito, esta se nos iría para acá, L para acá.
Y en problemas de los docentes, ayudar a identificar de qué forma el aprendizaje es más adecuado para los estudiantes. Ujú. Y fomentar y divulgar la investigación. Esa me la han copiado, ¿ah? ¿Quién me copió esta? Esta Rosa rápida, ¿no? Toda una pirata. Muy Sí. bien. Entonces vean lo importante, ¿no? Que tenemos. Entonces han visto cómo nos presentaría, pero lo más importante era dar una respuesta a qué. Cómo nos ayuda la neurociencia y las TIC para resolver problemas educativos de aprendizaje. ¡Qué bien! Para eso nosotros podemos asociar ¿qué? Distintas ciencias que trabajan a nivel cerebral y la tecnología, las TIC. ¿Cómo nosotros podemos ver si se produce aprendizaje o no a nivel del cerebro? Con tecnología. La neuroimagen, que vieron, ¿no? Que eran pruebas en la primera semana, y la biología celular. Todo eso involucra el desarrollo y el aprendizaje a nivel cerebral. Entonces, el aprendizaje es biológico, pero también tiene unas funciones y unas disfunciones. Entonces, para eso nosotros tenemos que verlo desde todo el punto de vista, tanto de la educación como de la nutrición, y si hubiera algún aspecto. ¡Qué bien! Vamos a ver, ¿quién me ayuda con esta estructura? A ver, Gaby. Los campos de conocimiento son los que se trabajan normalmente, ¿no? El lenguaje, lo social, lo natural, la educación física, el lenguaje. Todo espacio de aprendizaje trabaja en esto. Pero en la conciencia de sí mismo, ¿qué es, Gaby? La conciencia de sí mismo. Sentido de identidad, autoestima, habilidades interpersonales. Dentro de las propuestas de aprendizaje, ¿se trabaja con este quesito, con esta parte del queso? El sentido de identidad, ¿los docentes trabajan con el sentido de identidad, la autoestima, las habilidades interpersonales? Hablando, o sea, en la actualidad la mayoría no. Están como más enfocados, mejor dicho, en desarrollar el campo de conocimiento. Perfecto. Y además ustedes han dicho que era uno de los problemas, ¿no? El tema de la identidad, de darme mi, ¿no? De hacerme conocer. ¿Se acuerdan que lo han puesto en la anterior actividad que hemos hecho? Sí. Uno de los problemas que hemos dicho, si nos vamos un poquito y lo recordamos, ¿por qué no? Déjenme, a ver si puedo. Lo ponemos. Era que la comprensión más clara del otro, la empatía, ¿no? Desarrollar mi creatividad, conocerme a mí, ¿no? Entonces, es un problema que aparece. Entonces, no estamos trabajando dentro del aula para resolver, ¿no? Entonces, ¿pero qué tenemos aquí en otro quesito? En otro quesito, Daniela me ayuda y sería la comunicación con los demás. ¿Y esa comunicación con los demás qué es? Se trata de la empatía, la solidaridad, escucha activa, el respeto, las habilidades interpersonales. También aparecía un poquito, Daniela, si se acuerda de los problemas que poníamos. Eran problemas personales, ¿no? Que decíamos. Entonces Sí. aparecía. Se tiene que trabajar dentro de una propuesta educativa. No solamente en los campos de conocimiento, ¿no? En la conciencia de sí mismo. Esta era la parte de Gaby, la parte de Daniela, que es la comunicación con los demás. ¿Y qué más tenemos? Patricia, ¿qué más teníamos? La habilidad del pensamiento. ¿Y en qué consiste esa habilidad del pensamiento? Consiste en comparar, argumentar, analizar, sintetizar, clasificar, reconocer y describir. Muy bien. Perfecto. Entonces, todo ello, ¿qué es? Todo ello es lo que hemos hablado anteriormente. No estamos resolviendo problemas educativos. Aquí hay problemas, comprender a los demás, dar herramientas, ¿no? Hemos hablado, atender a las inteligencias, la creatividad, mejorar la interacción con los docentes, la comunicación, que sea. Imagínense, todos estos problemas no son atendidos actualmente. ¿Por qué? Porque no se trabajan bajo el paradigma de la neurociencia y tampoco se desarrolla la utilización de las TIC.
Entonces seguimos teniendo procesos de aprendizaje donde solamente intervienen los campos de conocimiento. Pero dejamos atrás la conciencia de uno mismo para trabajarla, la comunicación con los demás y las habilidades de pensamiento. Y no se podrá llegar a nivel cerebral lo que se llama el aprendizaje integral. Entonces, Rosa no se olvide que cuando prepare un espacio de aprendizaje que exige su cerebro, tiene que haber los campos de conocimiento, lógicamente, de cada área, se tiene que trabajar en la conciencia de sí mismo, la comunicación con los demás y las habilidades de pensamiento, porque lo exige su cerebro. Tu cerebro desarrolla el aprendizaje de forma integral. No se les va a olvidar nunca, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo perdón, perdón, interrumpí. Yo tengo una observación con respecto a estos dos pedacitos del lado derecho. Conciencia de sí mismo. En el actual modelo educativo en las escuelas se habla mucho de evaluar el ser del alumno y también el decidir. Dentro de lo que es el ser, por observación, porque tengo una mamá que es profesora y también conozco a sus colegas, realmente no hay como una metodología o alguna actividad específica que se realice para evaluar esa parte del niño. Los puntajes que se califican, o sea, la manera en la que se da puntuación a ese espacio es muy, o sea, no sé, es muy al azar, digamos. No hay, no sé si usted conoce o sabe cuál es la manera de poder evaluar autoestima o desarrollar esa parte de sentido de identidad, autoestima, habilidades interpersonales. Porque, como decíamos antes, todo está enfocado en los campos de conocimiento y en encuadrar a los alumnos desde chicos en un solo molde, en donde solo tienen que copiar un tema, responder preguntas y memorizar, pero no se desarrolla ni su pensamiento crítico y con el tema de los problemas que hay todos los días en el recreo, por ejemplo, siempre hay niños que se caen, que se pelean, que se insultan, que se dicen cositas, tampoco se trabaja mucho en esa área. Y eso es un poco como un aporte, porque me tocó ir a reemplazar a una maestra que se enfermó durante una semana. Entonces, lo que yo hice con los niños es que, como ellos son bien chismositos y son un montón de voces ahí, tal niño me dijo esto y demás, a todos les enseñé que tenían que agarrar un pedacito de papel de uno de sus cuadernos y anotarme ahí bien clarito qué había pasado, qué le habían dicho. Y al final de la clase yo leía las hojitas y les hacía cerrar los ojos para que se concentren y que ellos me digan qué piensan de eso, digamos. Y, o sea, un poco porque yo no quería pasar por alto esas cosas, ¿no? Pero, o sea, fue algo que yo hice. ¿Cómo se llama? De mí. ¿Cómo se llama eso? Eso se llaman estrategias y herramientas que tiene el docente, ¿no? Yo no me puedo meter en un aula si no desarrollo lo que son mis métodos y estrategias de enseñanza. Lógicamente, después, como ha ido usted se ha ido a hacer las actividades, pero antes de hacer las actividades, el docente tiene que preparar sus estrategias y su metodología. Y en esas estrategias tiene que tener en cuenta los campos de conocimiento, desarrollar la conciencia de sí mismo de los alumnos, la comunicación y las habilidades. Porque tal vez lo que les está pasando a esos niños y a su cerebro que está gritando, porque solamente me da esto, y el cerebro necesita este círculo. Aprende de forma integral. Entonces, por eso es que ellos están exteriorizando, ¿no? Con comportamientos tal vez no los adecuados, ¿no? Con tal vez hasta depresiones, ocasionan eso a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro aprende así. Y eso es lo que nos ha dicho el parámetro de las neurociencias. Si no, no vamos a producir un aprendizaje real. Sí, para un examen, para sacar una nota y se acabó. Pero después todo lo que hemos aprendido no lo vamos a poder utilizar porque no ha sido significativo, porque no hemos tenido conciencia de nosotros mismos, porque no hemos tenido la comunicación con los demás y menos capacidad de habilidades de pensamiento. Entonces, lo que les ha pasado a sus alumnos es una consecuencia de ¿qué? De una educación no basada en un paradigma de la neurociencia y dentro de la autonomía
y la individualidad de cada una de nosotros. Son consecuencias. ¿Sí? Muy bueno. Entonces, cuidado que ustedes, cuando sean docentes, o si ya son docentes o han hecho espacios de aprendizaje o lo van a hacer, no provoquen esa felicidad a nivel del cerebro y les estén clavando el bolígrafo en la oreja. ¿Ven ahí? Se vengan de ustedes ahí. Bueno, esa es una idea, no creo que le va a pasar. Entonces, ¿cómo se puede trabajar desde el punto de vista de la inteligencia emocional, Boris? Pues a través de ¿qué? Del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Porque eso nos lo tenemos que creer que ¿qué hace? Mejorar los aprendizajes, aumenta el bienestar personal de los alumnos y disminuye lo que decía nuestra querida Gaby, las conductas disruptivas. En un niño aparece distinto, pero en un adulto o en la andropedagogía, tal vez con el cuchicheo, ¿no es? Con los chistes graciosillos, ¿no es? Tal vez con el aumento de bostezo, de aburrimiento. Entonces, esas son conductas disruptivas. Y encima no produce bienestar y desarrolla un plus mayor en el aprendizaje. Todo eso tiene una consecuencia en la calidad educativa. Por eso es muy importante tener en cuenta lo que hemos visto aquí, que son desarrollo de las habilidades socioemocionales, la conciencia de uno mismo, la comunicación con los demás y las habilidades de pensamiento. Eso es lo que se llama habilidades socioemocionales basándonos de la inteligencia emocional. Que durante esta semana tenemos que ver la importancia de trabajar con el tema de la inteligencia emocional. Tenemos una actividad, no se olviden, donde le van a incidir más. Qué bien, no me digan que no, ¿no? ¿Qué dice Patricia que se levantó? ¿Se fue a por el cafecito? ¿Nos va a traer? No, me fui por el cargador que ya se me había piratería el teléfono. Seguimos un poquito más. Vamos a ver. Vamos a trabajar con hipótesis. ¿Ya? Vamos a desarrollar una hipótesis. Y vamos a trabajar con una hipótesis sencilla que sería ¿cuál? ¿Por qué el desarrollo de las habilidades socioemocionales en espacio de enseñanza-aprendizaje basado en la TIC? ¿El por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que trabajar con espacios de aprendizaje para desarrollar las habilidades socioemocionales. ¿Qué les sale a ustedes? ¿Les sale la pregunta? ¿Qué más les sale? Está la pregunta y hay una línea como de calificación de -2 a 2. Tenemos que calificar y escribirla. Tenemos. Esto es una hipótesis. Las estrategias de enseñanza más efectivas para ser consciente del desarrollo de las habilidades lo utilizamos para disminuir ¿qué? Conductas disruptivas. Puede ser que sea la hipótesis. Le da la opción a ver si eso es muy negativo, neutro, positivo o muy positivo. Y también podemos decir que se descubrió que la conducta disruptiva es un comportamiento que se caracteriza ¿por qué? Por la mala educación, insolente, falta de cooperación, irrespetuoso, desobediente, agresivo, provocador, impulsivo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es positivo, muy positivo? A ver, sus respuestas. Van respondiendo, ¿no? Ya va saliendo por acá. ¿Respondieron? Entonces, a la pregunta, ¿por qué el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los espacios de enseñanza-aprendizaje de las TIC son importantes? Porque son estrategias de enseñanza efectivas ¿para qué? Para desarrollar. Y eso, desarrollamos estas habilidades emocionales y ¿qué hacemos? Disminuimos las conductas disruptivas. ¿Y qué es una conducta disruptiva? Algo que ocasiona a nivel del cerebro, ¿qué? Ser irrespetuoso, agresivo, impulsivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el desarrollo de las habilidades
socioemocionales. ¿Estamos de acuerdo ante eso? Tenemos que ser conscientes de desarrollar las habilidades socioemocionales. Todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Positivo y muy positivo. Muy bien, bien, bien. Entonces podemos decir que nuestra hipótesis se confirmó. ¿Está confirmado, como dicen ustedes, todingo? Muy bien. Entonces, vamos a ver con el tema emocional. ¿Quién me ayuda con esto? Vamos a ver a alguien que no haya hablado todavía. Por ahí. Amparo, no la veo. Ayúdeme con estas 3 definiciones de las emociones. Si se encuentra con nosotros, como si fuera a grabar su podcast. Tiene que elegir su voz, su tono. Amparo, ¿está por ahí? Creo que no. Voy a intentarlo con Mónica. Mónica. Amparo sí está. Está. Amparo, perdón. Buenas noches. Hola. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Ahora, las emociones están en el corazón de la experiencia. Las emociones son indispensables para la toma racional de decisiones. La emoción forma parte de la cognición. Entonces, tenemos que trabajar o no con la parte emocional. Imagínense lo que nos decía su compañera. La emoción es el corazón de la enseñanza. Es todo. Todo. Acuérdense, ese círculo que dibujábamos, ¿no? Donde estaba, ¿no? Donde estaba la parte de... Uy, qué mal dibujado, pero vamos a... Donde estaba la parte del conocimiento, ¿no? Aquí. Donde estaba como nosotros, las áreas de conocimiento. Aquí en este lado es cómo nos conocíamos nosotros, cómo nos comunicábamos y cómo desarrollamos las habilidades, ¿no? Toda esta parte es emocional. Imagínense cómo no vamos a trabajar con ello si decimos que las emociones es el corazón de la enseñanza. Y más allá son indispensables, ¿para qué? Para que nosotros tomamos decisiones de manera racional, de querer aprender. Nosotros no vamos a aprender obligados. Y la emoción es parte del aprendizaje, de la cognición. Entonces, la inteligencia emocional y las emociones tienen que estar siempre en el aula. Y el desarrollar las habilidades socioemocionales. ¿Qué me dicen a eso? ¿Convencidos o no? ¿Y convencidas? Más o menos, dice Patricia. Eso que sí. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre que aparece una emoción dentro del aprendizaje, va a haber primero una experiencia cognitiva, ¿no? Que es un estado mental, en particular aparece el miedo. Nosotros cuando nos ponemos, imagínense, en una materia, empezamos el primer día, tenemos ese momento, ¿no? Y empezamos con miedo. Y eso es lo que percibimos. Después de eso hay una expresión que se llama somática. ¿Se produce qué? Un cambio, un pulso acelerado, un sudor. Y ante eso podemos, ¿qué? Producir una huida o me congelo o me quedo. Entonces, en esa intervención de las emociones, ¿quién las tiene que manejar? El docente. Porque puede producir en una persona que ataque y se comporta de una forma disruptiva, ¿no? Insolente, o que se vaya corriendo al baño, no sé, si a vomitar o se va a congelar. ¿Cuántas veces han visto casos de esto? ¿Y qué ha hecho el docente? No ha sabido manejar el tema emocional. Porque todos vamos a manejar de esta forma. Siempre hay un aprendizaje nuevo, vamos a tener miedo, vamos a acelerarlo, vamos a sudar y va a pasar esto. Si no gestiona bien el docente, nos vamos a quedar aquí. ¿Alguna vez les ha ocurrido? Cuéntenme alguna anécdota, si se acuerdan. ¿Alguna vez han bloqueado? Bloqueado. ¿No tienen anécdotas? ¿O no quieren compartirlas? Rosa, ¿usted qué es más dicharachera?
Una vez me tocó ser profe de matemáticas para unos niños de unos 6, 7 años y no sabían dividir, creo, no me acuerdo. Y había un niñito que no hacía absolutamente nada y se quedó tieso así. Entonces yo le di tarea a los demás y me fui con él y le pregunté, ¿no? ¿Qué había pasado? Y me dijo que no sabía ni restar y que no sabía multiplicar. Entonces yo le dije, no importa, le dije, no, todo se aprende y vos también lo vas a lograr. Le dije, no, tranquilízate, te voy a dar otro ejercicio, le dije, ¿no? Y después vamos a hablar después de clase. Ya, le dije. Entonces él se puso a hacer eso y después yo seguí con la clase. Bien, pues le pasó eso, ¿no? Entonces se quedó tieso, se congeló, ¿no? Eso, sí. Todos hemos pasado por eso, tanto el niño como nosotros, ¿no? Entonces, todos estos tres componentes dentro del aprendizaje está la parte emocional y están interconectados, ¿no? Y se produce dentro del aprendizaje. Muy bien. Vamos a ver, pero tenemos emociones que las emociones primarias, emociones secundarias y emociones mixtas. Si yo le pregunto a Mónica ahora mismo qué tipo de emociones está sintiendo. Primarias, secundarias. Mm, No sabe, no responde. ya está silenciado el micrófono del docente. Mónica. La estamos dando tiempo a Mónica para que nos diga qué tipo de emociones. O se nos quedó tiesa. Bloqueada. Se durmió. Entonces, Rosalie, ¿qué tipo de emociones está sintiendo ahora? Voy a ver por el chat, porque puede ser que por el chat me está comunicando. Parece que está mal mi audio. Entonces, Mónica, escríbame por acá por el chat. ¿Qué tipo de emociones? ¿Pero qué me dice Rosalie? Están las primarias, que son ira, tristeza, miedo, disgusto, placer, sorpresa, empatía, compasión, vergüenza, culpa, orgullo, envidia, celos, alivio, o inseguridad, frustración, soledad, angustia, humillación o remordimiento y ansiedad. Ahora mismo sería una emoción secundaria y sería la empatía, ¿no? Con lo que contó Rosa por el niño, que a veces los docentes no se dan cuenta, pues, ¿no? De la situación de cada alumno y quizás el niño pueda tener incluso más inteligencia que los compañeros, pero no le dan el tiempo, ¿no? que necesita para que puedan aprender. Perfecto. En el caso de Mónica nos dice por el chat que son las primarias, placer. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Entonces, y si yo le dijera que nosotros podemos saber en qué partes del corte cerebral se encuentran las primarias, las secundarias y las mixtas, podríamos manejar, ¿no? Si quisiéramos dentro del aula con nuestras estrategias de enseñanza producir disgusto, podríamos hacerlo. Si quisiéramos producir empatía, podríamos hacerlo, ¿no? Pero no queremos producir frustración. Y si localizamos a nivel cerebral que estamos provocando frustración, ¿qué haríamos? Cambiaríamos nuestra estrategia, ¿no? Entonces, nuestro cerebro nos permite decir qué le está ocurriendo a ese alumno o a esa persona que se está poniendo dentro de su espacio de enseñanza-aprendizaje. Si está sufriendo placer, sorpresa, disgusto, porque nos lo dice nuestro cerebro. Tanto lo negativo como lo positivo, y lo podemos cambiar.
Y nosotros como docentes lo podemos cambiar dentro de nuestro espacio. Esa es la posibilidad que nos da lo que es, si vemos nuestro cerebro, ¿no? Aquí estarían las emociones, la parte, el que desarrolla. Entonces, este es nuestro cerebro, se iluminarían, este es el hipocampo, pero se iluminarían distintas partes que manejan el tema emocional. Entonces tenemos una parte a nivel del cerebro que nos indica dónde están las emociones. Y podríamos ver qué tipo de emociones se están produciendo en la persona. Simplemente, bueno, colocándole lo que es como un gorrito y ahí veríamos. Eso es donde tenemos la parte del cerebro donde se produce el tema de las emociones, la inteligencia emocional. Y en esa parte podemos descubrir qué tipo de inteligencia se está produciendo, ¿no? No me digan que no es apasionante, ¿no? Si hay una que no queremos, si queremos producir empatía, nos lo vas diciendo. Bueno, ahí lo tenemos, ahí se lo presento. Bonito, ¿no? No me digan que no. Muy bien. Entonces, si viéramos a nivel del cerebro, tenemos que la tristeza se produce aquí, por eso se ilumina. Si a Daniela estuviera alegre, se le iluminaría esta parte. ¿Cómo se encuentra Daniela? ¿Qué se acerca más? ¿A la rabia, al miedo, a la tristeza o a la alegría cuando se fue Evo Morales? La alegría. Muy bien. Y bueno, no voy a preguntar más allá, a ver si me va a salir alguien masista, que yo no tengo nada en contra ya. Y estaría triste, ¿no? Puede ser que alguien quiera al presidente Evo Morales o expresidente, como quiera, y tal vez le daba tristeza o le daba rabia. Pues eso nos indica nuestro cerebro. Imagínense que no sea por Evo Morales, porque ya no está Evo Morales, que ustedes se conviertan en Evo Morales dentro de su aula y que produzcan que tristeza, no, tienen que producir alegría y pueden alterar y cambiarlo. Pero ¿quién son los responsables? Ustedes con las estrategias que preparen. Las estrategias de aprendizaje son, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, estudio de casos. Esas son las estrategias, donde yo voy a producir conocimiento, las habilidades de uno mismo, la comunicación, lo que veíamos, ¿no? Entonces tienen que elegir muy bien esas estrategias. Aquí está. Todo eso es cómo funciona el cerebro. Y el director general siempre es la corteza, el que está siempre ojo al char, que es la amígdala, y el hipotálamo tenemos que está muy cerquita de producir el tema emocional. Aquí tenemos, ¿no? Ahí se producen las emociones. Como ven aquí, estos son cuando nosotros vemos caras que nos dan miedo. Hay casos donde vemos caras de personas que nos dan miedo, entonces se ilumina esta parte y se nos ilumina el miedo. Y eso se encuentra aquí en esta parte de acá, en la amígdala. Podemos huir o podemos seguir aprendiendo. Esa es la posibilidad que nos da esta parte del cerebro. Como les decía, ¿no? A través de las emociones nos podemos bloquear o podemos seguir aprendiendo. Por eso es tan importante saber el tema de las emociones dentro de los espacios de enseñanza-aprendizaje.